Buenas noches, mi nombre es Daniela Cabrera. Voy a proceder a la exposición de las estructuras cerebrales por el diplomado de BrainBox en neurociencias. Se tocarán 4 estructuras cerebrales. Primero, el cerebro y sus lóbulos principales. Luego pasaremos al cerebelo, para luego pasar al tronco encefálico, específicamente al bulbo raquídeo, y luego a la amígdala. El cerebro está compuesto por 2 hemisferios principales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, separados por el surco interhemisférico. Podemos verlo tanto en la maqueta proporcionada por BrainBox como también en la imagen que se está presentando. El cerebro está dividido en 5 lóbulos principales. A continuación vamos a ver cuáles son. En primer lugar tenemos el lóbulo frontal. El lóbulo frontal se encuentra en la parte más anterior del cerebro, es decir, estaría atrás de nuestra frente. En esta maqueta lo podemos ver de color rojo y en la imagen lo podemos ver de color morado. Seguido del lóbulo frontal, luego de la cesura de Rolando, tenemos el lóbulo parietal. En la maqueta está pintado de color marrón y en la imagen está pintado de color rojo. Por debajo del lóbulo frontal y el lóbulo parietal tenemos el lóbulo temporal. Y en la parte más posterior del cerebro, es decir, en el lado de la nuca, tenemos el lóbulo occipital. El quinto lóbulo no se ve a simple vista, sino que está entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal dentro del cerebro. Para poder observarlo tendríamos que abrir estos 2 lóbulos y podríamos observarlo. Ese se llama el lóbulo de la ínsula. A continuación hablaremos sobre las funciones principales de los distintos lóbulos anteriormente mencionados. Comenzaremos con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal, que está pintado de rojo en esta maqueta, se encuentra en la parte más anterior del cerebro, es decir, estaría atrás de nuestra frente. Este lóbulo es considerado el más nuevo evolutivamente. ¿Por qué? Porque aquí las funciones que se dan son más complejas y más refinadas. En este lóbulo se da la toma de decisiones, el análisis de los estímulos externos, se da la inhibición de una conducta o la acción de una conducta. Este lóbulo frontal genera, digamos, funciones cognitivas más complejas. Aquí también tenemos la posibilidad de la empatía, ¿no? La capacidad de entender a la otra persona, las emociones de la otra persona, para luego responder de la mejor manera que podamos ante esa situación. Entonces, en este lóbulo frontal, digamos que se resumen las funciones que nos hacen exclusivamente humanos. Luego pasaremos al lóbulo parietal, que está pintado de color marrón en esta maqueta. Aquí lo que se hace, aquí se hace la síntesis de información somatosensorial. ¿Qué quiere decir? Que toda la información que tenga que ver con las sensaciones de nuestro cuerpo se van a dar en este lóbulo. Es decir, si sentimos calor, si sentimos frío, si sentimos alguna incomodidad a nivel corpóreo, si un músculo, saber que un músculo está distendido, toda esa información se va a dar acá en el lóbulo parietal. Por detrás, en el lado más posterior del cerebro, tenemos el lóbulo occipital. En este lóbulo se va a sintetizar toda la información visual. Este lóbulo está conectado de manera interna con los nervios oculares hacia nuestros ojos. Aquí se va a sintetizar toda la información del exterior que nuestros ojos reciben, ¿no? Entonces, el lóbulo occipital le va a dar información al lóbulo frontal sobre qué está pasando fuera, y el lóbulo frontal pues tendrá la capacidad de decidir con esa información si es que va a actuar o no. Es decir, todos los lóbulos trabajan de manera integrada, ¿no? Todos se dan distintas clases de información para que luego finalmente decidamos cómo actuar. Luego tenemos el lóbulo temporal. El lóbulo temporal está más o menos a la altura de nuestros oídos. Y acá se dan las funciones del lenguaje, de la memoria,
del procesamiento auditivo también, ¿no? Que tiene sentido por su posición. Y de igual manera, este lóbulo también le va a dar información a los demás lóbulos para realizar las funciones ejecutivas y cognitivas más complejas. Y como quinto lóbulo que vamos a hablar hoy día, está el lóbulo de la ínsula. Aquí en esta imagen podemos ver mejor dónde está su ubicación, ¿no? Está entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Es decir, esa imagen es como si nosotros abriésemos acá y podríamos verlo de manera interna. Las funciones del lóbulo de la ínsula, ¿cuál es? Es la convergencia de la información del mundo exterorreceptivo, es decir, del medio ambiente, con el mundo interoreceptivo. Ahí es que se da la conjunción de esta información de fuera y nuestra información interna, ¿no? Entonces, todos los lóbulos funcionan de manera integral. Se dan información, se retroalimentan para que luego nosotros realicemos la conducta o la acción que más nos va a servir de acuerdo al plan que tenemos. La siguiente estructura de la que vamos a hablar hoy es el cerebelo. Podemos observar en la maqueta, el cerebelo es esta estructura que se encuentra debajo de los lóbulos occipitales, ¿no? Como el cerebro también posee dos hemisferios. Posee también dos hemisferios. Y si el cerebro está separado por el surco interhemisférico, el cerebelo está separado por una estructura que se llama la vérnix. Si lo partiésemos sagitalmente, podríamos ver que también posee sustancia blanca y sustancia gris, al igual que el cerebro. ¿Cuáles son las funciones principales del cerebelo? Es aquí donde se sintetiza nuestra capacidad de balance, nuestra capacidad de postura, de estar erguidos, la coordinación motora y también los movimientos voluntarios. Entonces, esta es la función del cerebelo y esta sería su ubicación dentro de la estructura cerebral. La siguiente estructura de la que vamos a hablar se encuentra dentro del tronco encefálico. El tronco encefálico es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Es decir, toda la información que es recogida por nuestros nervios periféricos del mundo exterior va a pasar por el tronco encefálico para finalmente llegar a nuestro cerebro. Las funciones necesarias, aquí se dan las funciones necesarias para que el cuerpo esté vivo, como la respiración, la digestión de los alimentos y la circulación de la sangre. El tronco encefálico está compuesto por tres estructuras principales. El mesencéfalo, numerado como el número 1 aquí, el puente o protuberancia anular como el número 2 y finalmente el bulbo raquídeo enumerado como el número 3. Para funciones de esta exposición nos vamos a centrar en el bulbo raquídeo. Aquí tenemos dos imágenes del bulbo raquídeo para verlo de distintos ángulos. Aquí vemos cómo viene la médula espinal, luego tenemos el bulbo raquídeo, luego tendremos el puente areoleo y luego ya pasamos al tálamo. La médula espinal mide aproximadamente 3 centímetros. Aquí podemos verlo también con un corte sagital y aquí podemos ver cómo es de una manera, digamos, interna, ¿no? Está situado entonces entre la médula espinal y el puente areoleo o puente troncoencefálico. ¿Cuál es su función? Es la transmisión de impulsos de la médula espinal hacia el encéfalo. Regula las funciones cardíacas, las respiratorias, las gastrointestinales y las vasoconstrictoras. El bulbo raquídeo, entonces, digamos que es la puerta de entrada de toda esta información recogida por los nervios periféricos para luego ser sintetizada y procesada en el cerebro. Como última estructura seleccionada para esta exposición tenemos a la amígdala. La amígdala cerebral se encuentra dentro del sistema límbico. El sistema límbico es lo que se conoce como el sistema encargado de todas las emociones del cerebro. Ubicada en el polo anterior del lóbulo temporal. Aquí podemos verlo en esta imagen que también ha sido tomada del curso de Brainbox
está señalizada con la letra F. Tenemos una amígdala en cada hemisferio. Está conectada con el hipocampo, el neocórtex y el tálamo. ¿Por qué? Porque la información que se procesa en las amígdalas va también a interactuar constantemente con la inhibición de conductas, la inhibición o acción de conductas, con la memoria y con distintas funciones cognitivas que van a ser afectadas por cómo es interpretado los estímulos exteriores de forma emocional. ¿Cuál es la función entonces de la amígdala cerebral? Es la integración de las emociones con los patrones de respuestas que tendrían relación con estas anteriormente mencionadas, ¿no? Provoca respuestas tanto a nivel fisiológico como a nivel conductual. Aquí nos enumeran 7 funciones también principales que se dan gracias a la amígdala, como la integración de emociones y respuestas autónomas, la gestión del miedo y la reacción lucha-huida, el famoso fight or flight, el aprendizaje emocional y la memoria, porque también está muy relacionado la concretación de información y experiencias en la memoria de acuerdo a cuáles son las emociones relacionadas a esa situación, ¿no? La regulación de la conducta sexual, las conductas agresivas y también la respuesta de saciación. Entonces podemos ver cómo todas estas funciones están relacionadas a las amígdalas y cómo estas también van a repercutir en las funciones que también están relacionadas con los otros lóbulos del cerebro. Entonces, para funciones de esta exposición hemos tomado 4 estructuras principales. El cerebro y sus lóbulos principales, el cerebelo, el bulbo raquídeo en el tronco encefálico y finalmente las amígdalas. Muchas gracias.